todos y bienvenidos al podcast de Harujana. Hoy es miércoles 1 de marzo y para dar la bienvenida a este mes tengo a mi lado a Hana. Hola Hana. 안녕하세요, Javier. Sí. Si mal no recuerdo, la semana pasada nos quedamos a medias con los pronombres interrogativos. Sí. Pronombres interrogativos como principales, como 6 pronombres, pero hemos hecho 4 semana pasada. Sí, me acuerdo, por eso esta es la segunda parte. Sí. Pues si quieres empezamos con un pequeño resumen y luego continuamos con el resto, ¿vale? Bien. Pero bueno, antes de empezar, comentaros a todos que si queréis participar en el programa, podéis dejarnos una nota de audio en el teléfono 633-563769. ¡Comenzamos! Semana pasada hemos estudiado 4 pronombres, bueno, 4 un poquito más, ¿vale? Primero, ¿quién? En coreano, pues había 2 palabras, ¿no? Sí, había, que si mal no recuerdo, era nuga y nugu. Oh, muy bien. 누가 para sujeto de la frase. O sea, quien lo hace la acción usaría 누가 y objeto directo, objeto indirecto, sea complemento, sea no es sujeto de la frase, 누구 sería. Nugu. Bien, ¿quién? Y siguiente hemos visto cuándo. Cuándo en coreano sería 언제. Y eso para preguntar un cierto tiempo, ¿vale? Para preguntar. Y hemos visto dónde. ¿Y eso cómo era? Sí, odi. Muy bien. No me acuerdo. Muy bien. Y 어디 sería dónde en español. Y con partícula 어디에 sería a dónde. Y 어디에서 sería en dónde. En específicamente dónde. Vale. Bien. Y por último hemos visto 무엇. Eso sería interrogativo. ¿Qué? 무엇. Pero con partícula S también, si es 무엇, de qué, de objeto directo de la frase, añadiría una partícula 을, 무엇을 sería. Pero eso también se podía cortar, ¿no? 뭐, así. Pero sí, mua. No, 뭐. 무엇, pero rápidamente, 뭐 sería. Muy bien, ¿recuerdas? Muy bien. Sí, bueno, más o menos eran facilitos. Sí. Y algunos ya me sabía. Bueno, y así que hoy vamos a continuar 2 interrogativos más, 2 palabras interrogativas más, y he traído algunos más. Vale, o sea, vamos a terminar los 6 pronombres. Sí. Y luego has traído más cositas. Un pelín más. Vale, fenomenal. Si no recuerdo mal, nos quedaba por qué y cómo. ¿Cómo? Oh, eso es. Primero vamos a tocar por qué. ¿Por qué en coreano? 왜? ¿Güey? 왜? Sería así una sílaba tan Parece el inglés, facilita. ¿no? Es como guay. Why, 왜? No me he fijado, pero sí, 왜? ¿Por qué? Pero cuando preguntas con 왜, en español siempre responda ¿por qué? ¿Por qué? Y responda ¿por qué? Tal. Pero en coreano de verdad es ¿por qué? Para responder sería 왜냐하면. Que eso sería como el because. Because, como porque de sin tilde, ¿vale? Pero no suele usar los coreanos, no se dice porque la palabra 왜냐하면 no suele usar porque tenemos muchas terminación, cada verbo conjuga y entonces ya indica esa razón, motivo, y así que no suele usar la palabra cuando preguntas 왜, no responde con 왜냐하면. Y, por ejemplo, ahora que dices eso, aquí en español yo lo he escuchado mucho, Sí. lo del porque sí. O el por qué no. Claro. ¿Eso se Y dice allí también? No, es muy expresión española sería. Es que para decir ¿por qué? Porque sí. Y eso en coreano no había una expresión equivaldría igualmente. ¿No? No, yo diría como 그냥. Y eso significa literalmente es pues nada. Pero porque sí es como porque sí. Claro, no sé. 그냥. ¿Por qué te gusta eso? Porque sí. 그냥. Y eso en coreano 그냥 sería. Porque 그냥 significa sin razón. Porque sí, pues nada significa 그냥. Buena pregunta. Vale, Sí. o, por ejemplo, ¿por qué estudias coreano? 왜 한국어를 공부해요? Con 왜 pregunta, ¿vale? Pero para responder no tiene que decirlo 왜냐하면 방탄소년단을 좋아해요. No tiene que decirlo 왜냐하면 solamente cambia la terminación y 방탄소년단을 좋아해서 방탄소년단을 좋아하니까 방탄소년단을 좋아하거든요. Porque Así. me gusta BTS, ¿no? Has dicho. 맞아, sí, está. Por eso, como no tiene que decirlo en español como por qué, 왜냐하면, porque no hace falta. Y si no, 그냥. 그냥, porque sí. Muy bien. Y siguiente he traído cómo, de 어떻게.
En coreano se llama 어떻게. 어떻게. Pero seguro habéis escuchado mucho 어떻게 de la situación, sea en las series o películas o los coreanos hablan muchas veces 어떻게, pero este no es cómo, porque pronuncia igual, pero escribe diferente, ¿vale? 어떻게 de cómo es para preguntar la manera, cómo lo hace, 뭐, 떡볶이는 어떻게 만들어요? ¿Cómo cocina 떡볶이? Para preguntar cómo. Pero cuando, como habéis escuchado, como 어떻게, una situación como embarazosa, dice, ay, 어떻게, y este sería como traducción en español, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo haces? Pero no es cómo, ay, ¿qué hago? Sí, así, 어떻게, diferente. Bueno, a lo mejor voy a decir una tontería, Ah, bien. pero quizás sí un truquito para recordarlo sería como conejo, ¿no? En vez de toki, 어떻게. toque, ¿no? O toque. Bueno, Así. así. Bueno, sí, un truquito para recordar cómo. Y así que, ¿cómo sería 어떻게? 어떻게. Digo, porque ahora que estamos haciendo en Instagram lo de los animales y demás, Sí. es que me ha recordado mucho. 어떻게. O toki, o toque. Toki. Sí, pronunciación muy parecida, hasta que sí. Tontería. Pero bueno, por eso como 어떻게 de como la situación embarazosa usa es como en español te lo digo, ay, ¿qué hago? Oh, no, sería, ¿vale? Pero 어떻게 de cómo pronuncia igual, pero escribe diferente, cuidado. Fenomenal. Bueno, entonces ya hemos visto los dos que nos faltaban. Sí. ¿Y ahora qué es lo que nos has traído? Bueno, porque estos yo como selecciono como 6 principales, ¿vale? Pero tenemos ¿cuál? En coreano, por ejemplo, 어느. Pero no dijiste que ¿Qué? sería como cuál. Pero este 어느 sería, tú estás dando ciertas opciones y ¿cuál de ellos sería? Por ejemplo, 어느 계절을 좋아해요? Sería, ¿cuál estación te gusta? Pero hay 4 opciones de primavera, verano, ¿sí? Tiene opciones. Tú estás dando ya opciones, entre ellos, ¿cuál te gusta? Vale. O sea que cuando haces una pregunta que ya hay unas opciones predefinidas, Ya, por así más o decirlo, menos. tiene que ser con 어느. Sí. Por eso, en coreano, mira, tú preguntas, ¿cuál es tu profesión? Porque tú no estás dando opciones. Por eso ¿sabes? preguntas, O tu nombre. claro, por eso, ¿qué es tu profesión? Así pregunta. Y es diferente, ¿a que sí? Por eso en coreano tú se dice, por ejemplo, para preguntar nombre, no es cuál es tu nombre, sería ¿qué es tu nombre? O para la edad, por ejemplo, también, Exacto. ¿no? Por eso, cuál es, tú estás dando opción, por ejemplo, entre A y B, ¿cuál te gusta más? Usaría 어느. Y por ejemplo, Sí. si vivimos en un bloque de edificios, pongamos, por ejemplo, tienes 6 plantas y te encuentras con un vecino tuyo y le preguntas, Muy bien. ¿en qué piso vives o en cuál piso vives? Pero en coreano, ¿Con qué? ¿en cuál piso? Con ONU, 어느. porque hay 6. Ah, verdad. 몇 층에 살아요? Si es cuál edificio vives. No, porque ¿qué planta? ¿En qué planta? ¿Qué planta, qué piso sería 몇? Con 몇 층. Porque esta es otra cosa. ¿Cuál es tu planta? ¿Os Porque- encontráis en el ajá. ascensor? Sí. Y a ver, ¿cuál es tu planta? 몇 층. Pero este es otra cosa. Porque no es ni qué ni cuál. En coreano sería cuántas con 몇 y pronombre. Perdón, el de sufijo de conteo. 층 es el de para contar pisos y lleva 몇 층. Esa es otra cosa. Vale. O también le podrías preguntar, Odi, ¿no? ¿A dónde vas? ¿no? 어디 가요? Pero suele preguntar 몇 층에 가요 o 몇 층에 살아요. Y 몇 층 es su sufijo de conteo, es otro tema. Podemos hacerlo otro día como con este tema, ¿eh? Muchos sufijos de conteos. Vale, Bien. pues bueno, Y- nos lo apuntamos. Próximo Bueno, tema. para próxima. Y he traído una cosita más. Sería como en español, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? Sí. Tiene todo ese significado, ¿no? Bueno, sí, puedes decir lunes o puedes decir día 1. Día 1 de marzo, como así. Pero en coreano es diferente pregunta tiene, y así que 2 preguntas diferentes. Como 며칠이에요? 며칠 significa qué día. Pero está preguntando fecha. 며칠이에요? O sea, no es como A tampoco. 며칠 de 몇 y interrogativo sería y il del día y pronuncia 며칠. 며칠이에요? No es como A, pero luego tienes que añadirle el día, mes, ¿no? Día, mes. O Pero año. 몇 literalmente significa cuántas. O sea, Pero- no es como qué.
No es exactamente qué, pero aquí pregunta sería qué día, 며칠이에요. Pero si preguntas los días de la semana, pregunta totalmente se cambia. 무슨 요일이에요? Ojo. 무슨 qué. O sea, me estoy dando cuenta que aquí también, dependiendo de lo que quieras preguntar, cambia. Se cambia. Por ejemplo, en español siempre va a haber esos 6, 7. No va a cambiar. Da igual que vayas a preguntar por el piso, por 4 opciones que haya. Pero en coreano sí. Sí, Y cambia. eso sí que es un poco Difícil. complicado. Bueno, un poquito complicado. Bueno, y así que como no en coreano no confundirás, o sea, no te confundirás qué día es hoy, te está preguntando la fecha, 며칠이에요, y está preguntando los días de la semana, 무슨 요일이에요, no te confundirás. Y si preguntas, por ejemplo, la hora, Sí. ¿eso también cambia? 몇시, también Ah, 몇시. 몇시, claro. Y así que todos estos temas sería con 몇 con sufijo de conteo para preguntar qué hora, qué año, qué mes, 몇 년. Sí, claro, por Otra ejemplo, ¿a 그치. qué hora has llegado al colegio? 몇 시에 학교에 도착했어요? 몇 시에 a 몇 qué 시. hora? 몇 시에. Bien, a qué hora. Sí, por ejemplo, como a qué hora 뭐 tenemos reserva de restaurante para preguntar. 뭐 식당을 몇 시에 예약했어요? 몇 시에. Bien, a qué hora. Vale, pues si te parece, ahora antes de terminar y pasar al cuento de la semana, vamos a hacer un repaso de todo rápido. De todo, muy bien. Sí, porque yo creo que son muchas cosas. Sí, Y o viene sea, primero, como yo diría, 6 pronombres interrogativos principales para eso, construir una frase, o sea, con 6 principales, ¿vale? Sería quién, 누가, quién lo hace a la acción, sujeto, ¿vale? ¿Cuándo? 언제. Y dónde, en dónde lo hace la acción, 어디서, 어디서. Y qué lo hace, objeto directo, qué, 무엇을. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? 왜? ¿Cómo lo hace? 어떻게. Así sería 6 pronombres principales. Y además, hoy hemos tocado un poquito de 어느, cuál está dando opciones, cuál de ellos, cuál de ellas, ¿vale? 어느. Y como 며칠이에요, qué día, pero preguntando fecha, qué día es hoy, 며칠이에요. 무슨 요일이에요, qué día es, pero para preguntar los días de la semana. Además, algunos como 몇, sufijo de conteo. 몇 시, 몇 시에. Bien. Pero tenemos muchos sufijos de conteo con 몇. Para traducir, pues sería qué hora, qué mes, qué planta, qué piso. Bien. Eso otro tema con sufijos de conteo, lo tocaremos. Perfecto, yo creo que ha quedado claro. Y bueno, lo dicho, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues siempre podéis mandarnos una pregunta o lo que sea para que lo responda Hanna. Os espero. Así que bueno, vamos a pasar ya al cuento de la semana, que ¿cómo se llama? Cuento. Háblanos un poquito de él. Sí, el título se llama 꿈을 심는 노인. 노인 es como una persona mayor, o sea, anciano, abuelo, quien planta el sueño. ¿Qué te parece? Bueno, como está, bueno, que va a plantar algo, pero no para ahora, pues para luego. Para y el así futuro. que para futuro. Bien, vamos a... Fenomenal, pues venga, vamos a ello. Sí. 꿈을 심는 노인. 옛날에 한 젊은이가 고을 원님으로 가게 되었지요. 그는 그동안 보살펴 주신 재상을 찾아가 인사를 하였지요. 대감마님, 기대에 어긋나지 않는 관리가 되겠습니다. 백성을 사랑하고 희망을 주는 원님이 되시게나. 나는 너무 늙어서 그렇게 할 수 없네만. 네, 그런데 지금 무엇을 하고 계십니까? 과일나무를 심지. 언제 따 잡수시려고. 내가 못 먹으면 자식이나 이웃들이 따먹겠지. 그로부터 10년이 흘렀어요. 고을 원님으로 나갔던 젊은이는 승진하여 같은 고을에 감사로 나가게 되었지요. 그래서 신임 감사는 재상께 인사를 드리러 갔어요. 재상은 그를 반겨 맞았지요. 그리고 배가 가득 담긴 그릇을 내어놓았어요. 배 맛이 참 좋습니다. 이렇게 맛있는 배를 어디에서 구하셨습니까?
자네도 기억할 게야. 10년 전 자네가 우리 집에 찾아왔을 때 내가 심던 그 배나무에서 딴 것일세. 10년 전에 심으신 그 작은 나무에서 딴 배라고요? 1년을 보고 농사를 짓고 10년을 보고 나무를 심고 100년을 보고 인재를 기른다고 하지 않던가. 신임 감사는 재상의 말을 듣고 크게 깨달았답니다. Muchas gracias, Hanna, por el cuento, como siempre. 네, 감사합니다. Y lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. 네, 다음 주에 만나요, 여러분. 안녕히 계세요. Añade que sea, hasta luego. Hasta luego.